Me llamo Alejandro Isasa Lersundi, tengo 36 años y he estudiado mecánico naval en la escuela IMK Pasaia. Al ser muy autónomo el trabajo, pues tocas muchas variedades de mecánica, entonces tienes que aprender, sin ser especialista en una cosa solo, pues tienes que saber un poco de todo. Se aprende un montón de electricidad, que es importantísimo, mecánica, tan importante como la electricidad, luego hidráulica, neumática, torno, soldadura. Quería remarcar un poco la diferencia que hay de un mecánico de cualquiera, de coches, o un mecánico tornero, el mecánico tornero, o el mecánico de coches, o el mecánico de otra cosa, o electricista solo se especializa en una cosa. Seguramente sea mejor que un mecánico naval, o mejor, o haya aprendido más, o tenga más experiencia en ese campo, pero el mecánico naval al final sabe muchas cosas sin ser especialista en ninguna en concreto. Yo creo que es lo más importante, y saber hacer de todo, sobre todo para salir del paso, que en la mar hay muchos problemas y al haber muchos problemas hay que solucionarlos, y se trata de solucionarlo por lo menos para salir del problema, para salir y ir a puerto, o seguir pescando, o hacer lo que tengas que hacer y luego continuar con el trabajo. Bueno, elegí este estudio porque, aparte de que siempre mi vida está muy ligada a la mar, siempre hemos vivido cerca de la mar, pues siempre me ha gustado eh, arreglar cosas, siempre he sido manitas, no he sido un artista tampoco, pero bueno, siempre me ha gustado esto. Entonces veía que era un trabajo, digo, esto es para mí, ¿no? Lo único que... Y encima lo tenía al lado de casa y decidí estudiar eso, y creo que es un buen estudio, una buena salida, y por lo menos trabajo no va a faltar, aunque sea fuera de casa. Bueno, mi trabajo actualmente trabajo como mecánico en una lancha de salvamento. Mecánico, pues me consiste en llevar el mantenimiento del barco, tenerlo al día, cambios de filtros, revisiones, limpiezas, todo lo que pueda pasar. Y luego otra de las cosas, que cuando surja un problema, lo más importante, poderlo subsanarlo. Bueno, otra de las suertes que he tenido, y yo creo que muchos hemos tenido en este sentido, ha sido poder desarrollar el trabajo que hemos estudiado, ¿no? Y aparte de eso, bueno, yo me sacrifiqué en su día para obtener el título, yéndome fuera a navegar, pero bueno, me ha servido para obtener un buen puesto de trabajo. Tengo un trabajo más que digno, yo creo, viendo cómo está la situación hoy en día, y encima lo más importante es estudiar y trabajar de lo que has estudiado, lo que has aprendido, y que encima te guste, ¿no? Entonces yo he tenido esa suerte y espero jubilarme así, realizando mi trabajo, ¿no? Que es lo que más me llena. Bueno, otra cosita que quería un poco mencionar es el tema de las prácticas, ¿no? Que aunque sean un poco duras, que tienes que ir fuera, o tienes que, en mi caso, pues hice varias prácticas en varios puestos de trabajo diferentes, varios barcos, varios tipos de pesca, pues simplemente para coger experiencia, ¿no? Para coger experiencia con lo que has estudiado, más la experiencia que te aporta el ir a la mar y curtirte, y los problemas que ahí verdaderamente es donde aprendes, donde te enseñan a ser un buen mecánico, yo creo, ligado a los estudios que se realizan, ¿no? Una vez realizados los estudios vas a la mar y todo unido, yo creo que sale una persona, un buen profesional, ¿no? Un buen profesional titulado y con una experiencia suficiente como para ser mando, o mandar en una máquina de cualquier barco, vamos. De mecánico, desde luego, siempre el mecánico ha sido una persona muy valorada, ¿no? Al haber pocos y al saber mucho, pues claro, luego es una profesión dura, ¿no? El mecánico naval, ¿no?
Y lo que quiero remarcar, bueno, o recalcar que es muy difícil quedarte en paro. Si quieres trabajar verdaderamente, condiciones buenas o malas, pero verdaderamente si quieres trabajar, yo a pocos conozco que teniendo el título no hayan elegido prácticamente el trabajo, vamos. Y bueno, en mi caso voy a decirlo, yo he andado fuera trabajando y eso, pero ahora mismo tengo un digno puesto de trabajo y bueno, gracias a los estudios que he realizado, vamos. En mi caso, la FP ha supuesto un trabajo digno y seguro. Él lo ha conseguido. Ahora tú tienes la palabra.